acompañan a la palabra del Señor, vamos a mirar el libro de los Hechos, como lo hemos estado viendo hace unas cuantas semanas y meses. El libro de Hechos es un libro vivo, es un libro activo, es cuando empezó la iglesia del Señor. Y hace dos miércoles atrás estaba enseñando sobre Hechos capítulo 9, sobre una escritura que me llamó mucho la atención, porque el Señor se esmera en detalles pequeños. Y hay un hombre en la palabra que el Señor sanó, su nombre era Eneas, y él estaba encamado por 8 años, y Dios en esos 8 años el Señor quería darle un nuevo comienzo. 8 significa nuevo comienzo. Yo no sé si es tu aniversario número 8, si tú cumples el 8 o si hace algo el 8. A veces yo no hablo mucho de la numerología, pero los números nos hablan, y el 8 es un nuevo comienzo. Y me llama la atención porque Dios tenía un nuevo comienzo para Eneas. Y el Señor Pedro le dice a Eneas: Jesucristo te sana, levántate. Y el tema que traje la vez pasada era haz tu cama, que me llamó mucho la atención y me dio un mal de risa. Me acuerdo cuando yo estaba leyendo la palabra y yo veo, Dios mío, el Señor quiere que hagamos la cama, también quiere que lavemos el carro, también quiere que lavemos los trastes, también que, anyways. Y el tema central era que a veces cuando uno se siente paralizado o estancado, el Señor nos dice: levántate y haz algo. Mira a la persona que está a su lado y dígale: haz algo. El Señor no quiere que nos quedemos idle. ¿Cómo se dice idle en español? Idle significa no ídolo. Idle es como ocioso. No, that's not the right word. Ocioso es una mala palabra, ¿no? No es una mala palabra, Luis. Ok, quiero asegurarme porque a veces se me zafan unas cosas y tienen que editar el programa y esto, lo otro. Bueno, idle es cuando uno no hace nada, se queda estancado haciendo nada. Quieto, pero es más allá que quieto. Pero le dice: haz tu cama, y enseguida se levantó. Y esta noche quiero concentrarme un poquito en la resurrección. Ok, voy a usar ese término, la resurrección, no de Jesús, pero de una mujer que se encuentra en el verso 36, y su nombre es Tabitha. Y en el verso 36 vamos a leer mucha escritura esta noche, así que si no has leído tu palabra, no has leído la escritura en esta semana, esta noche va a leer lo que a lo mejor no ha leído en todo un año. Ok, dice el verso 36 que había entonces en Jope una discípula, una seguidora de Cristo, una mujer que seguía las enseñanzas de Jesús, una seguidora de Jesús. Eso es lo que se llama una discípula, llamada Tabitha, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba, me llama la atención como dice la Reina Valera, abundaba en buenas obras. Recuerden que las buenas obras no nos salvan, somos salvos por gracia. ¿Ok? Y cuando el Señor nos salva por su gracia, por el agradecimiento de salvar nuestras vidas, de perdonar nuestros pecados, en agradecimiento queremos hacer buenas obras. ¿Estamos acá? Así que esta mujer abundaba en buenas obras y en limosnas o ofrendas que ella hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió, y después de lavada le pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, eso es un pueblo, Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarles: no tardes en venir a nosotros. Verso 39. Y levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando, bueno, no dice quejándose, pero llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Verso 40. Entonces, sacando a todos, eso me llamó mucho la atención, porque aquí había una mujer muerta, habían las lloronas a su lado, la gente quejándose, llorando, hablando, empeorando la situación. Y Pedro hace algo que Jesús hizo, y ahorita vamos a mirar eso, lo que Jesús hizo, porque Jesús es un mentor, Jesús es un guía, Jesús es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. Y dice aquí: entonces sacando a todos,
Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Digan eso conmigo: levántate. Porque es una palabra en el capítulo 9 que constantemente se está diciendo. Porque a veces el Señor nos está hablando y quiere que nos levantemos, que salgamos adelante, que hagamos algo y que no nos quedemos estancados. Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, les presentó viva. Y esto fue notorio en todo el Facebook, en Instagram, en TikTok. Y se levantó un muerto, una muerta y se despertó. Y muchos, digan conmigo, muchos. Dice: y muchos creyeron en el Señor. Ahora dice muchos, no dice que todos. Porque mucha gente está buscando milagros, están buscando señales, están buscando palabras proféticas, están buscando este tipo de cosas. Y Jesús mismo dijo: esta generación está buscando una señal, un milagro. Y muchas veces las señales y estas cosas, no digo que no suceden, pero a veces ponen una duda en si fue Dios o no fue Dios. Pero dice aquí: muchos creyeron en el Señor, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto hombre llamado Simón el curtidor. Padre, te pido que tú nos hables, que nos enseñes en esta noche a través de tu palabra. Tú eres un Dios que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y lo que vemos en tu escritura, Señor, lo que vemos en el despertar de la iglesia, lo que vemos, Señor amado, en las escrituras, Señor, que lo veamos en nuestros medios, Señor. Padre, que experimentemos lo que hizo la iglesia primitiva, Señor. Ellos estudiaban las enseñanzas de los apóstoles, Señor. Se reunían en las casas, Señor. Padre, partían el pan, Señor amado, el vino, recordando lo que hiciste en la cruz. Y, Señor, oraban los unos por los otros, Señor. Y te pido, Señor, en esta noche, Señor, y en los días que vienen, que podamos seguir imitando lo que hizo la iglesia primitiva, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Ahora, vemos aquí que en Jope vemos una resurrección de vida. Tabita estaba muerta. Esta mujer estaba muerta, le lavaron el cuerpo, la estaban preparando para poner los óleos, para enterrarla, que era la costumbre judía. Y aquí tenemos el primer registro en el Nuevo Testamento, escuche bien, de un apóstol. Okay, un apóstol, un enviado resucitando a los muertos, y no fue que fue un secreto, no fue que él estaba solo, estaba rodeado de personas y resucitó a los muertos. Él estaba siguiendo el ejemplo de Jesús. Digan conmigo: Jesús. Jesús es nuestro estándar, Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro guía, Jesús es nuestro director, Jesús es nuestro Señor. Jesús debe ser el todo en nuestra vida y es quien debemos de seguir su ejemplo. Por eso es importante leer las escrituras, porque digamos, en el caso mío, yo soy el pastor y el trabajo mío es enseñarles para que sean ustedes más como Jesús, para que entren en su llamado, para que puedan servir, para que puedan reconocer lo que Dios te ha llamado a hacer, y Dios me ha llamado a equiparlos. Y una de las cosas que me llama mucho la atención era que el mismo Pedro está siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Dónde se encuentra eso? Porque Jesús le dio un mandato. Recuerda que Jesús pasó 3 años con Pedro, con Juan, con Andrés, con Felipe, con todos sus discípulos. Y en una ocasión, en Mateo capítulo 10, versos 7 en adelante, del 7 al 10, Él les dio una comisión. Él los estaba entrenando, los estaba preparando, y les da esta comisión. Dice: y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. Pero pastor, ¿de verdad? Hoy en día, sí, hoy en día Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Yo le digo a las personas muchas veces que tienen que tener cuidado con quién están escuchando en YouTube, qué libros están leyendo, porque hay personas que son cessationists, yo no sé cómo decirlo bien en español, pero que cosas en la Biblia han cesado.
que han parado, que no niegan que sucedieron, ¿okay? Pero sucedieron los milagros, sucedieron la sanidad, sucedieron las lenguas, sucedieron estas cosas para impulsar la iglesia, para abrir la iglesia, para empezar la iglesia. Pero cuando se completó lo que llaman el canón de la escritura, ellos dicen, los cessationists o los que cesó, ellos dicen que bueno, ya tenemos la palabra, ya no se necesitan las sanidades, ya no se necesitan los milagros, ya no se necesita hablar en lenguas, ya no se necesita orar por los enfermos porque ya llegó lo perfecto, ¿ok? Pero yo soy... Y la iglesia del Centro Internacional de la Familia, creemos que lo que Dios hizo en la palabra al inicio de la iglesia continúa hasta el día de hoy, porque Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Lo he dicho 3 veces en este tiempo, ¿ok? So, creemos lo que dice la palabra. Creo que Dios todavía sana. Creo que Dios todavía hace milagros. Creo que Dios todavía levanta a los muertos. Y les voy a dar un testimonio en unos momentos de algo que me sucedió hace muchos años atrás, y de esto mismo. Dice aquí, resucitar muertos, echar fuera demonios. Hay cosas que se sanan con consejería. Hay muchas personas con achaques mentales, problemas con salud mental. Pero hay cosas que se pueden aconsejar, se pueden orientar. Y hay cosas que tiene que reprenderlos y echar fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Estamos acá? Bueno, yo sé que están acá porque están aquí, lo estoy viendo. De gracia recibiste, dar de gracia. No os proveas de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni del calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. Recuerda que Dios, mientras tú estás haciendo la voluntad de Él, mientras estás siendo obediente a lo que Él te mandó, porque aquí Jesús le dice, yendo en lo que los envío, predicar, diciendo el reino de los cielos ha sucedido. Mientras uno está en obediencia a lo que Dios te ha mandado hacer, Él va a suplir todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Estamos acá. Si el Señor puso en tu corazón hacer algo, poner un negocio, realizar algo, y si el Señor te está dirigiendo, Él te va a suplir para que tú puedas hacer lo que Él te ha llamado a hacer. Estamos acá. Así, pero me llama mucho la atención porque es digno notar que los discípulos aquí enviaron a Pedro. A Pedro el apóstol. Acuérdate, la palabra apóstol significa uno enviado. Okay, y es parte del ministerio quíntuple, que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y el maestro, para la edificación del cuerpo. Ahora, Pedro caminó con Jesús, cenó con Jesús, vio a Jesús en acción, estuvo ahí, lo negó 3 veces, el Señor lo restauró, predicó, 3,000 personas. Este apóstol Pedro, él cargaba algo, él cargaba una unción, cargaba algo muy especial, y me llama mucho la atención que lo llamaron a él. ¿Por qué? Porque él cargaba algo, estaba claramente asociado al ministerio apostólico de los discípulos, de los apóstoles de Cristo Jesús, y él estaba haciendo la voluntad de Dios. Y aparentemente estos discípulos que estaban con Tabita, las personas que estaban ahí, aparentemente estos discípulos no tenían el poder de resucitar a los muertos por sí mismos, y buscaron una persona que cargaba una unción, que cargaba esto, que había caminado con Jesús, que había visto el ejemplo de Jesús, y buscaron a Pedro. Ahora, la resurrección de vida se manifiesta contra el poder de la muerte. Digan conmigo, la muerte. Hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte. Pero se nos olvida que Cristo murió para darnos vida, y para darnos vida en abundancia y una vida eterna. Y cuando uno entiende que uno tiene a Cristo, que Él te ha perdonado sus pecados, no debemos de tenerle miedo a la muerte. Estamos acá. Y me llama mucho la atención acá porque Dorcas, como una seguidora de Cristo, una discípula, tuvo un ministerio de ayuda, de buenas obras. Ella ofrendaba y extendía misericordia, y ella hizo todas estas cosas. Y me llama mucho la atención porque ella murió. Digan conmigo que Tabita murió. O digan de esta manera, Dorcas murió.
y estaban lamentando, estaban llorando, estaban creando una atmósfera negativa alrededor de la difunta. Pero de momento llega Pedro, ve la situación, se acuerda que en una ocasión Jesús mismo se encontró en una situación y él empezó a echar Jesús echó a las personas afuera, porque a veces, amados, uno tiene que ponerse de acuerdo con personas que están de acuerdo contigo. Porque hay mucha gente negativa, hay mucha gente que quiere lo peor, hay mucha gente que que se la pasan en quejabanzas, quejándose de esto o negativo de esto. Y a veces cuando uno quiere ver el milagro, uno tiene que echar fuera a las personas, o si uno quiere realizar algo en su vida, uno tiene que desasociarse, alejar a las personas y dejar que ellos vean lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Amén. No todo el mundo se puede sentar en tu mesa, y voy a decirlo de esta manera. Dios va a preparar una mesa frente a tus angustiadores, frente a tus enemigos. ¿Ok? Pero si tú no tienes cuidado, a lo mejor tú eres el que se va a sentar para ver la gloria de otra persona, porque se alejaron de ti. All right? Y ahora tú te tienes que sentar en esa mesa y ver el éxito, ver lo que Dios ha hecho a través de esa persona. Uno tiene que tener cuidado con lo que uno está hablando, porque a lo mejor sí, uno dice, no, que Dios prepara una mesa delante de ti, enfrente de tus angustiadores, enfrente de tus enemigos. Y a veces nosotros pensamos que nosotros somos los que nos tenemos que sentar ahí para que la gente vea nuestro éxito, pero a lo mejor tú eres el que se va a sentar en la mesa para ver el éxito de alguien, porque tú los criticaste, los señalaste, hablaste mal de ellos, y ahora tú tienes que ver la gloria que ellos están viviendo. A la gente no le gusta escuchar eso. Pedro saca a todos de la habitación, tal como lo hizo Jesús en Mateo capítulo 9 verso 25. Vamos a ir a Mateo un momentito para ver lo que Jesús hizo y cómo Jesús dio el ejemplo. Aquí se había muerto una persona, el asistente de uno de los principales de la sinagoga, y al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y claro, a veces cuando uno se mueve en fe, cuando uno se mueve en la palabra del Señor, cuando uno está siendo obediente, le parece una locura a las personas. Estamos acá. Y él dijo: apartaos, porque la niña no está muerta. ¿Cómo que no está muerta? Si no está respirando, no tiene un pulso, no te das cuenta, y empezaron a burlarse del Señor. Y así hay muchas personas que se burlan de nosotros. Hay mucha gente que se burla de los creyentes, porque nosotros no somos parte de este sistema mundial. Nosotros somos parte del reino de los cielos. Nos movemos de una manera diferente. La economía de nosotros es una economía de fe. Nos movemos por la palabra del Señor. Nos movemos por obediencia. Estamos acá. Y Jesús les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, se burlaban de Jesús. Pero cuando la gente había sido echado fuera, por eso te digo, hay ciertas relaciones que uno tiene que deshacerse, porque si no te están agregando valor, si están suministrando de tu vida, tiene que alejarte de estas personas. Estamos acá. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda la tierra. Y Pedro sigue el ejemplo de su mentor, y su mentor era Jesús, su guía era Jesús, su salvador era Jesús, y es el mismo que nosotros seguimos hoy en día. Estamos acá. Así que Pedro sigue el ejemplo de su mentor, que es Cristo. Él se arrodilla y ora acerca de la voluntad de Dios, y luego, habiéndola obtenido, él declara una palabra de fe. Lo mismo que hizo también en el Antiguo Testamento. También hay un ejemplo, porque Jesús es un hombre que es la palabra, y él sabe lo que había sucedido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento habían dos profetas, Elías y Eliseo, que ellos también levantaron a personas de la muerte. Y Jesús está también siguiendo el ejemplo establecido en el Antiguo Testamento, y esto lo vemos en Primera de Reyes capítulo 17. Eliseo le dice a esta mujer: dame acá tu hijo, que se había muerto esta mujer. Y yo no voy a entrar en todo el contexto de esto, porque él viene y le pregunta a esta mujer: ¿todo está bien? Y ella dice: todo está bien, pero su hijo estaba muerto.
Oh, por eso, amados, uno tiene que siempre tener una actitud positiva, una actitud de fe, una actitud de que todo es posible, que uno está enfocado en Jesús. Y si Jesús es el mismo ayer, hoy, para siempre, que lo que hizo en el Antiguo Testamento, lo que hizo en el Nuevo Testamento, lo puede hacer hoy en día. Por eso tú te puedes declarar que eres sano en el nombre de Jesús, por lo que Él ha hecho. Él le dijo, dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová. Por eso uno no se puede desligar de la oración, porque la oración es poderosa. Por eso tenemos que, como yo enseñé el domingo, tenemos que buscar ese éremos, ese lugar santo, ese lugar secreto, ese lugar íntimo, ese lugar donde recargamos las baterías, porque cuando sucede la tentación o cuando vienen situaciones, uno puede decir, bueno, yo he orado y en el nombre de Jesús, levántate en el nombre todopoderoso de Jesús. Bueno, ok. Dice, y lo puso sobre su cama y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Y Jehová, escuche bien, y Jehová oyó la voz de Elías. Jehová escucha tu voz. Jesús escucha tu clamor. Jesús escucha tu oración. Jesús escucha tu intercesión. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Eso fue Elías, y lo mismo lo hizo Eliseo cuando resucitó a un muerto. Segunda de Reyes capítulo 4 verso 30. Dice, la madre del niño, y me llama mucho la atención porque en estos casos siempre han sido niños, porque siempre ha habido un espíritu de aborto, siempre ha habido un ataque sobre la niñez, porque el enemigo sabe que si puede atacar al niño o al bebé en el vientre de la madre. Aquí en este país han muerto 70 millones de bebés por el aborto. Porque hay un ataque. Empezó con Moisés. Cuando Moisés nació, querían matar a todos los niños menores de 2 años. Cuando nació Jesús, también querían matar a todos los niños menos de 2 años. Hay un ataque sobre nuestra niñez. Hay un ataque, y siempre ha habido, porque si el enemigo puede detener a ese niño, él sabe que ese niño, el Señor lo quiere traer con un propósito para hacer cosas grandes, y él hace todo lo posible para detener que las criaturas que están en el vientre de su madre realicen el propósito de Dios para sus vidas. Hay que orar mucho por nuestros hijos. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi, el asistente de Eliseo, había ido delante de ellos y había puesto el báculo. El báculo es un staff, right, sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Verso 32 dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Verso 33 dice, entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová, oró al Señor. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas, y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor, resucitó. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, empezó a jugar con los juguetes. No dice eso. Dice, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Esos son dones. Digan conmigo dones, porque hay dones de milagros, ¿okay? Y no es que una persona tiene el don de milagros o el don de fe o el don de sanidad, pero esos dones aparecen cuando hay una necesidad. Por eso la gente dice, no, pero si tú tienes el don de sanidad, ¿por qué no va al hospital y empieza a orar por los enfermos? Es que eso no funciona así. Pero cuando hay una necesidad y se necesita el don de sanidad o un milagro que ocurra, bueno, de momento aparece el don y fluye a través de la persona y vemos la manifestación, porque hay una necesidad. No es algo que uno puede prender y apagar como si fuera un switch de luz. ¿Estamos acá?
Así que esto fue el don de los milagros en operación. Lo vemos desde el Antiguo Testamento, lo vemos en la vida de Jesús. Jesús mentoreó, dejó el ejemplo. Por eso en los días que nosotros estamos viviendo, y quiero hablarle a los líderes de los grupos pequeños y a los líderes de la iglesia y personas que están sirviendo, tú tienes que ser un mentor. Tú tienes que ser una guía, tú tienes que ser un ejemplo, tú tienes que vivir la vida que predicas. Estamos acá. Porque el mundo necesita mentores, el mundo necesita ejemplos, nuestra niñez necesita ejemplos, nuestros jóvenes necesitan ejemplos, las niñas necesitan una mujer que les enseñe a ser una mujer, y los jóvenes necesitan, los varones necesitan un hombre que les muestre cómo ser un hombre en los días que estamos viviendo. Estamos acá. Okay, porque el problema es que muchos están siguiendo el ejemplo de mami, y mami no puede hacer el rol de un padre. Por eso es importante, si tú eres una madre soltera, y con mucho cuidado, hay que escoger mentores para que te guíen y que te ayuden a criar a tus hijos. Y padre, escuche bien, es importante tener una buena relación con su hijo y su hija para que sigan el modelo bíblico que se encuentra en la palabra del Señor. ¿Estamos acá? Así que vemos el don de milagros en operación en estas escrituras, y dice que muchos, digan conmigo muchos, dice que muchos creyeron en el Señor. Y me llamó la atención porque no fue todos, pero resucitó a los muertos. El Espíritu Santo lo resucitó, pero no todos creyeron, no todos. Pero cada sanidad y cada milagro en el libro de los Hechos fue una demostración poderosa de la realidad del Cristo resucitado. Pedro pudo resucitar a Tabita porque Cristo resucitó. Porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos ahora vive dentro de nosotros. Y si lo hizo a través de Jesús, si lo hizo a través de Pedro, también lo puede ocurrir a través de nuestra vida. ¿Estamos acá? Pero Pastor Alfonso, eso es difícil creerlo. El problema es que muchas personas le tienen miedo a la muerte. No, pero es que si está muerto ya. O yo tengo miedo a morirme, pastor. Mire, si tú tienes a Cristo, cuando cierre tus ojos, la próxima persona que tú vas a ver es Jesucristo. ¿Por qué tenemos que tenerle miedo a la muerte si Cristo venció la muerte? Él venció la muerte. El temor a la muerte es un poder que tiene Satanás en nuestra mente, porque le damos miedo, es el desconocido. Pero aquel que es la resurrección, aquel que se llama Jesucristo y la vida, venció la muerte. Cristo venció la muerte. Cristo resucitó. Mira lo que dice Juan capítulo 11, y voy a ir cerrando con estos próximos versos. Dice Juan en el libro de capítulo 11, verso 46. Dice: pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre, refiriéndose a Jesús, hace muchas señales. Sanaba a los enfermos, le abría los ojos a los ciegos, levantaba a los muertos. Si le dejamos así, todos, digan conmigo todos. Dice, si le dejamos así, todos creerán en Él. Y esa es la idea, que todos creeremos en Él. Pero los religiosos, los fariseos, los religiosos de ese tiempo, porque Jesús estaba haciendo las cosas diferentes, estaba transicionando de un antiguo pacto a un nuevo pacto, le tenían miedo porque iban a perder a su gente. Y como veían que Jesús estaba haciendo estos señales y estos milagros, les dio miedo, porque iban a pensar: ahora no van a creer en la ley, ahora no van a creer en nuestra religión, ahora no van a creer en nuestros ritos, y van a creer en Jesús. Pero esa es la idea, que creamos en Jesús, porque Él es la vida. Él es la verdad, la vida, y no hay otro camino para llegar al cielo, al Padre, sino a través de Jesús. Digan conmigo Jesús. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en Él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Mira lo que dice Juan capítulo 12. Gran multitud de los judíos
Él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Este es el contexto de cuando murió Lázaro. Lázaro había estado muerto por 3 días y dice la escritura que él ya apestaba. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vieron a Lázaro resucitarse y creyeron en Jesús. Miren lo que dice Efesios capítulo 1. Yo sé que son muchas escrituras, pero espero que estén recibiendo algo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Yo quiero que tú conozcas más a Jesús. Yo quiero que tú sigas el ejemplo de Jesús. Yo quiero que tú sigas los pasos de Jesús. Que tú puedas ver lo que Jesús vio. Que tú digas lo que Jesús dijo. Que tú puedas experimentar lo que Jesús experimentó. Y es posible porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Y cuál es la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales? Nosotros estamos con Cristo sentados en lugares celestiales. Yo no voy a entrar en mucho de esto, pero C.S. Lewis, en un libro que él escribió que se llama El Gran Divorcio, en el último capítulo, él habla de que él vio en el cielo un hombre que estaba jugando como ajedrez. Y las personas, las fichas del ajedrez, del chess, se parecía al hombre que estaba jugando, el hombre y las fichas se parecían. Si nosotros ahora mismo estamos sentados en lugares celestiales, posiblemente como estamos ya en la eternidad, estamos velando y somos parte de esa nube y motivándonos a nosotros mismos desde el cielo. Pero esos son otros 20 pesos y yo no quiero profundizar en eso porque si no me llaman un hereje. Resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Jesús dijo, aunque alguno resucitara de entre los muertos, algunos no creerán. Lucas capítulo 16 dice lo siguiente. Él entonces dijo, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos. Esto es el contexto cuando hay un hombre en el infierno y Abraham está en el cielo. Y el hombre que está en el infierno le pide a Abraham, por favor, mándeme por lo menos una gotita de agua para refrescar mi lengua. No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés, si no escuchan la palabra, si no escuchan la ley, si no obedecen la ley, si no oyen, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten entre los muertos. Hay muchas personas que buscan señales, buscan profecías, buscan ese tipo de cosas, y cuando sucede, de momento cuestionan, ¿fue Dios o fue el hombre? Por eso no corra tras milagros, no corra tras palabras proféticas, no corra para que el profeta y el apóstol y el evangelista ore por ti. Vaya directamente a la fuente que se llama Jesucristo. Te puedo invitar a estar sobre sus pies. Algo que también podemos considerar Dorcas, que Cristo la levantó de entre los muertos. Hay muchas iglesias muertas que Cristo quiere resucitar. Hay muchas personas que espiritualmente están muertos, que a lo mejor están sentados en una iglesia, pero espiritualmente están muertos. Quieren orar, pero sienten que no pueden porque a lo mejor cometieron algún error, algún pecado, y piensan, no. ¿Tú sabes cuántas personas me han dicho a mí?
No, yo quiero ir a la iglesia, pero quiero arreglar ciertas cosas antes de ir. Mira, venga así como eres, que Dios no te va a rechazar, Él no te va a echar a un lado. La religión dice, mire, quítate las escamas primero y después llega a la iglesia. No, el Señor dice, ven acá con escamas, con heridas, con pecado, como sea, que yo te voy a recibir así, porque mi gracia es suficiente para cada uno de nosotros. Voy a cerrar con esta historia. A lo mejor estás espiritualmente muerto, pero Cristo te quiere resucitar. Hace años atrás, nuestra iglesia allá en Costa Rica, que ahora vamos a la celebración, una familia me llama y me dice, Pastor Alfonso, murió Luis. Por favor, puede venir y orar por nosotros. Yo creo que he contado esta historia aquí. Y yo fui a la familia como pastor. Y estoy con la familia. Y en el contexto de Costa Rica, en esta familia, el difunto todavía estaba en el cuarto. Ok, para mí eso fue extraño porque yo me creía aquí. Pero yo reuní a la familia, ni pensé en el difunto, pero yo estaba preocupado por la familia, para que el Señor los consolara, que los confortara en este tiempo difícil, porque un ser querido se acababa de morir. Ya había venido ¿cómo se dice? El fiscal, ya se dice así, el fiscal, la persona que documentó que la persona había fallecido, ya tenían el papel, que el hombre estaba muerto. Y yo empiezo a orar por la familia. Señor, consuélalos, confórtalos. Y yo estoy aquí orando con la familia, y ahí está una puerta, y ahí está una cama, y ahí está Luis con una sábana cubriéndolo. Y de momento, mientras estamos orando, se levanta Luis. Yo ni oré para que resucitara. Yo estaba orando por consuelo y confort para la familia. De momento yo veo que el hombre se incorpora y se para con una mirada y decía, mírelo ahí, mírelo ahí, mírelo ahí. Y le decía, Luis, ¿tú ves a Jesús? Sí, míralo ahí, míralo ahí. Dice, Luis, esta es la oportunidad para arreglar las cosas. Y el Señor lo resucitó y le dio una oportunidad para arrepentirse de sus pecados. Y eventualmente él falleció. Yo nunca me olvido ese fin de semana, porque estábamos orando por la familia. El hombre falleció y el hombre resucitó de entre los muertos. Y me acuerdo, el domingo en la mañana le dice a la esposa, mire, yo voy para la iglesia. Él era un hermano católico y la esposa venía a nuestra iglesia. Y me acuerdo que yo estaba en el púlpito y a la entrada de la iglesia era como por ese lado. Y yo veo que entra el muerto a la iglesia, porque habíamos orado por él. Y yo dije, Dios mío, es Luis. Y llegó a la iglesia y todo el mundo, ¡ay, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios todavía sana, todavía restaura, todavía levanta a los muertos.